Hola, ¿cómo están? El día de hoy tengo a mi paciente Armando Pereira, el cual vino a compartirnos su experiencia sobre un trasplante de córnea. Para mí es muy importante que los pacientes compartan su experiencia porque existen muchos pacientes allá afuera con diagnósticos similares que de repente no se animan a hacerse los procedimientos por miedo. El día de hoy tenemos aquí a Armando que nos va a compartir su experiencia antes del trasplante y después. Y bueno, pues Armando. Mi nombre es Armando Pereira, tengo 64 años. Vida pues, ha sido totalmente un cambio después de este trasplante que tengo, ya que es el segundo. Y la verdad, con este segundo que he tenido, para mí ha sido maravilloso. Y más ahora porque en aquel tiempo el primer trasplante fue hace 30 años y era más difícil la situación, la gente no lo conocía. Yo lo que les puedo compartir es de cuando antes de tener el trasplante, para mí la vida, pues tú crees que ves bien, ¿no? Pero cuando te ponen un lente de contacto, un lente de armazón, ves la diferencia de ver. Armando se operó hace 30 años porque en ese tiempo también pues lo único que existía para el queratocono la solución era un trasplante, ¿no? Así es. Entonces, te lo hiciste hace 30 años, ¿verdad? Tu primer trasplante. 30, 32 años aproximadamente. Y bueno, pues también con ese trasplante le fue bien, muchos años estuvo bien. Bueno, relativamente se puede decir que sí bien, y uno cree que sí es bien, ¿no? A comparación de este nuevo, que ya la tecnología es más diferente, más directa, y en aquel tiempo pues realmente aquí en México apenas empezaban a hacer los trasplantes y era un poco más difícil, no era tan estudiado, ¿no? Ahora es más estudiado la situación y la tecnología mucho más avanzada y mucho más rápida. Yo me acuerdo que en el primer trasplante pues todos los médicos me veían hasta como si fuera una especie rara porque me revisaban y era muy cansado, y aparte los aparatos también eran pues muy diferentes. Ahora son más actualizados, no te lastiman ya tanto. Cuando no tienes el trasplante crees que ves bien, pero cuando ya te lo hacen y empiezas a ver, dices, caray, esto es ver de lo que me estaba perdiendo, ¿no? Yo, tengo mucho la sensación la experiencia de que una ocasión yo pasaba por una parte de un parque y veías que pues, para ti era normal, ¿no? Pero ya cuando veía bien y vi el pasto del color que era verde realmente, pues te asombras y te dices, caray, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Porque a veces dices, no alcanzas a ver una aleta, bueno, no pasa nada, me acerco más y la veo. La gente pues la vas conociendo de acuerdo a su fisionomía, pero ya cuando ves bien la cara y los rasgos y todo, pues es algo padrísimo, ¿no? Yo, en lo personal, esta experiencia que tengo para mí fue maravilloso, ¿no? Y más ahorita con las manos que tengo con el doctor que cuando lo conocí. Sobre todo les comento que yo venía de un rechazo después de 32 años, que pues en abril del 2025 venía con un rechazo porque realmente tuvo ojo de un trasplante. El rechazo me lo habían comentado, puede ser en cualquier momento. Luego me comentan que no, que ya tiene una caducidad en las córneas, ¿no? Pero también depende cómo la cuides, cómo le des su mantenimiento, ¿no? Con visitas al médico, con gotas, con cualquier cosa, no dejar pasar ningún momento, ¿no? Entonces ya cuando me recomendaron al doctor Valadez, pues yo venía bien casquito. Decía, no, ya había tantos doctores y no me dan ninguna solución, ¿no? Y ¿qué soluciones te habían propuesto los otros doctores que habían visitado? Que me esperara, porque realmente era mi segundo trasplante y era un poco más complejo o más difícil, porque necesitaban ver cuántas células realmente tenía yo para que se me pudiera adaptar, ¿no? El trasplante, muy bien. Así Entonces, Armando llegó con nosotros en abril del 2025 y bueno, prácticamente cuando yo lo revisé, encontramos que sí tenía una descompensación corneal importante. Y bueno, evidentemente el tratamiento que se le propuso fue realizar un trasplante de córnea. Yo sé que para muchos pacientes, pues cuando decimos la palabra trasplante existe el miedo y la incertidumbre totalmente, porque pues es un tejido que no es de nosotros, se habla mucho de esta situación de los rechazos de los trasplantes y sobre todo un paciente siempre tiene el miedo de que durante la cirugía algo no salga bien, ¿no? Y sobre todo como él, pues que después tenga un proceso de rechazo. Afortunadamente para nosotros su cirugía se realizó el 12 de diciembre del 2025 y a partir de ahí, bueno, pues tu vida le cambió completamente. Totalmente. Lo que hicimos prácticamente en la cirugía, bueno, teniendo este modelo fue, este es nuestro ojo normal, esta es la parte de la córnea
y bueno, lo que se hace es trasplantar el centro de la córnea. Se toma un tejido, es un tejido de un donador, y bueno, entonces se trasplanta al centro de la córnea. La recuperación de un trasplante generalmente es de 3 a 4 semanas, la parte más aguda. Y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia? Cuando llegaste al hospital, ¿cómo te sentiste? Supongo que nervioso, ¿verdad? Sí, bastante nervioso porque, bueno, yo ya había vivido una y fue diferente, ¿no? En esta ocasión siempre uno piensa que te va a doler, va a ser, pero no, es algo súper tranquilo. Obviamente molestias como todo, pero no es algo que tengas que sentir mucho dolor, para nada. Llegué nervioso, pero pues tienes que llegar calmarte y todo. Y mira, la vida es totalmente diferente después de que sales. Comentando, ¿no? Yo salí y al siguiente día me quitaron el parche, perfecto. Y la anterior, yo tenía la experiencia, duré casi 15, 20 días con un parche en el ojo, ¿no? Entonces era muy diferente, ¿no? Entonces aquí sí, para mí fue maravilloso porque sí empiezas a hacer algo. Me empecé a ver. De hecho, después de la operación al siguiente día, yo empecé a ver. Tuve una claridad, empecé a ver. Sí, generalmente, bueno, las técnicas anteriores, pues, hacían que los pacientes tuvieran mucho más días de reposo. Las técnicas actuales permiten que la cirugía se pueda realizar en el transcurso de 1 hora. Y bueno, prácticamente, como lo comenta Armando, pues al día siguiente de la cirugía, pues él ya pudo ver, cosa que tenía bloqueado desde hace ya varios años, ¿no? Entonces, en general, ¿fue tu experiencia positiva? Muy positiva. Les puedo comentar que entré a las 5 de la tarde, la cirugía fue como 1 hora, 6 y media, salí más o menos, y salí ese mismo día del hospital con mi propio pie, y al siguiente día que vine. La anterior, duré 3 días en el hospital, y aparte en cama otros 5 días, fue muy diferente, y para mí aquí con el doctor Valadez es una maravilla, haberlo conocido. Estoy muy agradecido porque realmente me ha hecho un cambio de vida. Gracias, Armando. Y bueno, Armando actualmente tiene ahorita 1 mes y medio de su trasplante, ya está prácticamente restaurada su visión. Y hay que esperar en los casos de los trasplantes, la visión tarda, dependiendo del astigmatismo que generan los puntos, pues se va recuperando poco a poquito, y ya lo vamos a dar de alta hasta dentro de 1 año. Las consultas que tiene ya a partir de hoy serán mensuales, y bueno, con esto iremos mejorando poco a poco su visión. Prácticamente al año se le va a dar de alta. ¿Algo que quieras comentarle a los pacientes que viven una situación como la tuya? Que no tengan miedo, que se animen, la vida va a cambiar totalmente. Vivir dependiendo de otras personas, qué padre que las tengamos y que nos apoyen, ¿no? Pero yo creo que no podemos abusar de su tiempo, de su amabilidad de ellas, y tenemos que valernos por nosotros mismos, porque la vida es muy hermosa, y más si uno hace las cosas solo lo principal, ¿no? Entonces es maravilloso. No tengan miedo, y hay que ver esta solución para nosotros mismos, que es lo único que tenemos, poder seguir con la vida viendo bien. Gracias, Armando. Entonces, gracias por confiar en nosotros, en mí y en la clínica de Visión Avanti. Bueno, pues con gusto aquí te seguiremos revisando mes con mes hasta darte ya el alta total. Muchas gracias. Listo, ya fácil.